La comunidad de gamers. Gameplay 115 presenta. Croiseur ennemi coulé. Croiseur ennemi détruit. Enemy heavily damaged. Can't ¿Qué pasa, chavales? Soy Toad de la Gameplay 115. Hoy os traigo un vídeo sobre el tema del autopuntado. Es una cosa que me ha enseñado Alerit. Aquí os voy a dejar el link de su canal. También os voy a dejar el link del canal de Castewar para que veáis sus vídeos. Todo cosas relacionadas con el World of Warships. Vamos a ver el tema del autopuntado. Os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo funciona y también las diferentes maneras de utilizarlo en las partidas. Primero selecciona tu objetivo con L3 y luego aprieta y suelta el L2 hasta que veas que la altura del tiro es la correcta. Este es el ejemplo más claro que hay de cómo autopuntar. ¿Veis? Voy jugando con el L2 hasta que me da justo la línea de flotación ahí con el New México. Este es otro ejemplo claro. Estoy esperando a que se gire el barco. Ahí lo tengo. Solo me hacen falta 2 clics. Y mirar, con un solo cañón. Para bim pom pom. Para los acorazados alemanes y japoneses te recomiendo subir el tiro entre la cubierta y la línea de flotación. Mucho mejor ahí. Ciudadelón. Aquí tenemos un tiro bueno. ¿Veis? Como voy jugando hasta que lo engancho. Levanto un poquito porque como el barco se está yendo hacia arriba, levanto un poquito. También tenéis que prever si el barco va a girar. A la primera o la segunda vez ya ves que el tiro es el bueno. Ciudadelón. Vamos a ver este tiro. Este tiro es más curioso. El hecho es que el barco está medio muerto. Lo que pasa es que el barco está girando, tienes que pasar por encima de un par de islas, ¿verdad? Un poco complicado el tiro, pero aún así, si os fijáis, un tiro que el barco está girando, que está lejos, que tal, le acaba dando ciudadela. Le acaba dando a la ciudadela. Ciudadelón. Este también es un buen tiro. A la primera levanto un poquito la mira. Si os fijáis, levanto un poco la mira para que... Porque como el barco se está yendo y le pega un devastating total. A veces tenéis que ajustarlo un poco, pero en otras ocasiones, cuando el barco está totalmente parado, es que ya vais a ver que os va a apuntar perfectamente a lo que es la ciudadela. Si os conocéis el barco enemigo, vais a ver que es perfecto donde va la ciudadela. Perfecto el punto, es justo el lugar. Esta maniobra está muy bien, porque ahora os voy a enseñar 3 ciudadelas más. Son 2 cruceros, la verdad es que me volví loco por ir a buscarlos y me acabé chocando contra la montaña y todo por enseñaros el ejemplo, porque es que sabía que con estos 2 me iba a salir perfecto. Y me volví loco, pero bueno, fui a por ellos y me los acabé llevando los 2. Tenemos 2 cruceros de 2 salvas. He disparado primero con los cañones de atrás, luego con los de adelante, pero eran 2 salvas. Podéis pasar por el canal y ver mis antiguos directos. Desde ahora un par de meses estoy haciendo muchísimo más daño en las partidas. Ya sabéis que depende del tipo de barco que tengáis, del blindaje, del ángulo de tiro. Tenéis que configuraros también el barco para hacer daño con APEN o para hacer daño con incendiarias. Yo os recomiendo siempre llevar puesto a Andrew Cunningham, Robert Jaujard y al señor Otto Ciliax. Esos son los 3 tipos que tienen que estar en tu barco. Voy jugando con el L2
hasta que me apunta donde yo quiero. Más arriba, más abajo, más abajo, más arriba, hasta que da justo en la línea de flotación. Ahí es cuando estaría la ciudadela marcada. Ciudadelón. Aquí os puedo enseñar también que depende muchísimo el ángulo de tiro. Depende mucho el ángulo de tiro. En este sentido tenéis que buscar un ángulo bueno. Aquí le disparo con los cañones de atrás, que obviamente están más girados que los de adelante. Y como vemos ahí no impacta nada. Pero fijaros el segundo tiro con los cañones de adelante. ¡Pam! Cómo cambia la cosa, Fijáis bien, estoy autoapuntando sin ver el barco a través de la montaña. Y a la que sale la mira de la montaña ya puedes disparar. ¿Por qué? Porque he autoapuntado antes. Solo me hace falta apretar el L3 y apuntar. Y le puedes pegar a los barcos a través de las islas. Como por ejemplo a este campero que está aquí rebuscando. Pues lo enganchamos. Un barco que tenemos detrás de la isla y le pegamos sin ni siquiera verlo. Otro ejemplo sería este. Por ejemplo, cuando pasa entre dos islas, que no te da mucho tiempo para apuntar, no te da tiempo a marcarlo y a ponerte bien. Pues mira, con el autoapuntado no hacemos ciudadela, pero sí que hacemos un buen tiro. Sacamos un tiro de bastante daño. La verdad es que es eso, que os vais a dar cuenta de cuando falláis tiros y que no sean ciudadela, vais a ver que hacéis bastante daño. Bastante daño, porque obviamente están pegando alrededor de la ciudadela. Otro barco detrás de la montaña, tenemos aquí. Al menos lo tocamos, no hemos hecho un devastating, ni mucho menos, ni siquiera ciudadela, pero lo hemos tocado. Chavales, practicar con el autoapuntado y me explicáis vuestra experiencia, me lo dejáis en los comentarios del vídeo, suscribiros y dejarme un like.